Entonces, ya estamos ahí. Entonces, buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a repasar un poquito lo que veíamos la clase pasada, para los que estuvieron, pero vamos a hacer un repaso muy rapidín de lo que vimos. Vimos el tema de Efesios. Ustedes han estado leyendo el libro de Efesios o lo leyeron. Hicieron un estudio inductivo donde veían las palabras que se repetían, las comparaciones, similitudes, los contrastes, los peros, los para qué, ¿no? Entonces, hicieron sus resúmenes, etcétera, etcétera. La clase pasada, les quiero recordar, vimos esto. Y esto lo vuelvo a repetir, hasta es la misma presentación, pero lo repito muy rápido, porque no se nos tiene que olvidar. O sea, eso es de manera encarecida, no solamente mío, sino de Dios, de que lo que Dios nos manda a hacer, hermanos, es una consecuencia de lo que Dios ha hecho. Dios ha actuado, Dios ha hecho. Dios es el creador, Dios es el que creó el universo, es el que creó el mundo, el que creó la humanidad, el que creó los animales y todo. Y eso lo tenemos que tener. Todos somos creyentes, ¿verdad? Todos somos discípulos de Jesús y eso lo creemos completamente, ¿verdad? Entonces, Dios es el que ha hecho, Él es el que ha actuado. Entonces, en particular el libro de Efesios, Dios nos enseña. En el del capítulo 1, del capítulo 3, lo que tú vas a ver es mucha enseñanza de lo que Dios ha hecho, lo cual es su plan. Y en base a eso, después, en consecuencia, y eso, te digo, yo creo que yo, muy comúnmente, si voy a participar, yo se los voy a repetir, repetírmelo a mí mismo. O sea, antes de practicar, tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta. O sea, Dios no quiere robots. Hazlo o un jefe. Tienes que hacerlo porque lo digo. ¡Pum! ¿No? No, o sea, realmente, si tú ves a los primeros cristianos, ellos y los discípulos de Jesús, ellos daban su vida, pero porque entendían algo, sabían algo, Ujú. y nadie los obligaba, o sea, no era así de a fuerzas, ¿no? Entonces, a veces uno, cuando dice, ¿por qué yo no lo hago? Algo me está faltando. Y a veces decimos el corazón, ¿no? Pero mucho más es desconocimiento, ignorancia. Eso es lo que nos afecta muchísimo. Entonces, bueno, tenemos entonces, y luego aparte, este es el patrón en muchos libros del Nuevo Testamento. Primero enseñanza y después Dios nos manda a hacer algo en consecuencia de lo que hemos aprendido. Y así nos lo muestra en este libro de Efesios. Y luego les compartía esto, digo, es la misma presentación, no crean que es otra vez lo mismo, pero bueno, que les quede muy clarito, ¿no? Esta frase les compartí la vez pasada. Toda exhortación práctica se basa en una verdad teológica. Hoy el cristianismo, hermanos, lamentablemente se ha vuelto que todo debe ser práctico. Todo debe ser práctico. O sea, tenemos esta idea de que, ¿qué es la Biblia? El manual de la vida, el manual de mi vida. Dios me dice qué tengo que hacer. Pero la verdad es que la Biblia no solamente nos dice lo que tenemos que hacer. La Biblia dice en las escrituras que Dios se ha revelado. Dios se quiere dar a conocer. ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué hizo Dios? Una vez leía por ahí y decían, ¿cómo puedes conocer a una persona? ¿O cómo puedes conocer a alguien? Ah, por cómo piensa, por cómo es, cómo ha hecho las cosas. Si ya das de cuenta, yo digo, ¿cómo quiero conocer a algunos de ustedes? Yo diría, ¿a qué te dedicas? Muéstrame qué es lo que haces. Y yo puedo ver conforme tu trabajo, conforme lo que tú haces, darme una idea de cómo eres, ¿no? O cómo es tu casa, ¿no? ¿Está ordenadita? O si vas a la mía, pues te vas a espantar por todo el desorden que hay aquí con mis niños y todo el rollo y que no nos damos abasto, pero bueno, puedes darte cuenta cómo soy yo, pero nos damos cuenta de qué hemos hecho, qué pensamos, qué decimos, puedes conocer a una persona. Entonces, ¿qué Dios ha hecho? Pues si tú analizas todo lo que Dios dice, cómo ha hecho Dios las cosas, pues ves algo impresionante, ¿no? Y todos ustedes, otra que platicábamos, ¿no? Que algunos se dedican a la salud, acá está Chío, está
vamos a orar por la nueva hermana, doctora, Dayan, ¿no? Y yo, bueno, me anima mucho de sus carreras porque, pues, ven al ser humano, ¿no? Estudiándolo y ver cuán perfecto, o sea, qué impresionante es el cuerpo humano, ¿no? Cómo Dios hizo cada detalle, ¿no? Entonces, ¿qué ves por ahí? Que Dios es muy detallista, Dios es mm, de verdad impresionante, o sea, Dios no deja las cosas a la deriva, al ahí se va, no. Entonces, bueno, toda exhortación práctica, lo que Dios nos va a mandar es se basa en la verdad teológica, ¿no? Y luego les decía que esto pasa mucho también. Una mala doctrina da una mala práctica. Leemos una escritura, medio la entendemos, ¿no? Y algo terrible que ha hecho el ser humano es malinterpretar las escrituras. Pues yo no lo entiendo bien, pero pues para mí es esto. Y cada quien tiene una idea de las escrituras, pero no fue así. O sea, Dios tenía un mensaje claro cuando se escribieron las escrituras, tenía un mensaje claro, ¿no? No para que cada quien lo interpretara como quisiera, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que a veces lo malinterpretamos. ¿Y qué pasa? Pues practicamos mal. Y pues eso es terrible. Y como hoy no es una conferencia evangelística, no es como, no, pues las denominaciones, creo otra vez la semana pasada lo hablé, ¿no? Y se han hecho denominaciones, pero no estamos con un estudio bíblico, ¿no? O sea, con alguien que no conoce. Voy a hablar de nosotros, hermanos, de la Iglesia de Cristo en México, región Iztapalapa, para que veamos. Nosotros, hermanos, y ahora como estoy con ustedes, con los solteros, bueno, si tú malinterpretas una escritura, si una escritura no la entiendes, vas a practicar mal. Ese es el riesgo, ese es el gran, gran riesgo que tú tienes. Y eso es lo que ha pasado. Por eso a veces estamos confundidos, desanimados, porque no entendemos las escrituras. Si las entendiéramos un poquito más, de verdad, que eso cambiaría. Bueno, también leímos esto, ¿va? Y esto ya no lo voy a repetir, eso sí, de plano, si quieres, pelo la clase, ahí grabada. La identidad del creyente, eso es lo que somos delante de Dios. Somos elegidos, no, pues aquí está, ¿no? Somos bendecidos, somos escogidos, somos predestinados, adoptados como hijos suyos, somos aceptados ante Dios, somos redimidos y perdonados. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad y somos herederos y somos sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que somos. Eso, si un día estás extraviado, yo no sé qué soy, ay Dios, ¿cómo me verá? Ve otra vez, yo te recomendaría así, grábatelo, léelo, vuélvelo a repasar, ve a Efesios 1:13 y un día dices, es que yo no sé, yo no quiero, yo ya no quiero nada. Recuerda esto, regresa a Efesios 1:3, eso soy delante de Dios. No soy lo que yo pienso. Eso también es muy, muy, me gustaría que se quedaran con eso, ¿no? O sea, no somos lo que nosotros pensamos. O sea, es que yo soy así, eso no eres. No somos lo que piensan el de al lado. Ay, es que el de al lado piensa que soy así y sí me la creo. No somos eso. Somos lo que Dios dice que somos. Eso sí somos. ¿Y qué Dios dice que somos? Bueno, si eres un creyente verdadero, estos somos. Efesios 1:3 al 14, esos somos para Dios. Y nos debe de quedar bastante, bastante claros. Bueno, eso lo vimos la vez pasada. La motivación de Dios es por amor. No lo voy a repetir porque te digo, es la misma clase hace 2 semanas. Lo motivó Dios el amor. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Por amor. Y lo vemos en Efesios 1:5 y ahí puedes leerlo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Para qué? Ah, bueno, para la alabanza de su gloria. Para eso. Ese es nuestro propósito. Y lo puedes leer en Efesios 1:6, 1:12 y en 1:14 y ves esa misma frase, la misma palabra, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso, ¿no? Entonces ya, digo, lo ves la siguiente si quieres para profundizar un poquito más, pero ese es nuestro propósito, hermanos. Este es nuestro propósito. Y bueno, también veíamos esto, pero esto sí lo quiero volver a tocar. Efesios 2, del 1 al 10, salvación para todos. Recordarles, hermanos, si tú lees el Antiguo Testamento, Dios solo escogió un pueblo. Le cuesta a quien le cuesta, a lo mejor algunos dicen, no, pero ¿cómo es posible que Dios
No estamos en este tema, pero bueno, si quieres luego preguntas eso, ¿por qué Dios escogió solo un pueblo? Pero bueno, Dios escogió solo un pueblo. Y Dios iba, su plan era salvar, bueno, en ese tiempo, solo iba a salvar un pueblo, y ese pueblo era Israel. Tú lo ves, lee todo el Antiguo Testamento, profundízalo, revísalo, y es así. Las demás naciones no estaban incluidas. Pero algo interesante pasó, hermanos. Algo interesante pasó, que fue, Dios ha sido revelando su plan y lo que hizo Dios es que Dios no solamente quería salvar un pueblo, quería salvar a la humanidad. Y eso debe ser así, ese es el evangelio, eso nos debería de animar muchísimo, porque ninguno de nosotros, creo yo, es judío, ninguno, nadie. Entonces no éramos parte de Israel, nosotros, no era para nosotros la salvación, pues, pero Dios así lo planeó. Él iba a salvar no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Bueno, entonces por eso es muy interesante porque cuando viene Jesús, va a sonar a lo mejor, pero cuando viene Jesús, hermanos, le habló a puros judíos, no gente, unos chispazos, ¿no? De la samaritana y ahí, pero le habló a judíos. Entonces, ¿cómo se da? En Hechos ves cómo se propaga y se sorprendieron, los mismos apóstoles se sorprendieron de que el plan de Dios no solamente era para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y en Efesios, Pablo lo empieza a explicar este misterio. Cuando tú leas Efesios, una palabra que se repite, me parece que, no tengo el dato, te lo tenía, pero bueno, esto te lo digo. Se repite varias veces, se repite el misterio. Bueno, a ver, déjame ver para que no digan este, que digo cosas al azar. A ver, permíteme aquí. Para más decirte cuánto, pero bueno, hay una de las palabras que se repiten en Efesios es misterio. Y te voy a decir cuántas veces se repiten. Por aquí lo tengo. Y bueno, a ver, déjame ver si lo encuentro y si no, se los debo. Bueno, creo que no lo encuentro. Eso no lo... Pero bueno, son una de las palabras que se repiten, es misterio. ¿Y cuál es el misterio? Pues el misterio es que la salvación no solamente era para los judíos, sino para los que no éramos de ese pueblo, hermanos. Espero no verme muy teológico, muy así, pero es importante. Siento que por no saber ese tipo de cosas, pues no apreciamos nada. Es como, no sé, cuando tú eras niño y tu papá te daba de comer o tus papás, ¿cómo nos damos el lujo de decir, esto no me gusta, esto para qué, esto no? Pues nos volvíamos bastante exigentes, pero cuando empezamos a crecer y a madurar, y en mi caso me di cuenta del trabajo que le costaba a mis padres darme de alimento, el trabajo que les costaba vestirme, pues me cambió mi visión. Pero cuando yo no lo sabía, no sabía todo el esfuerzo que hacían, pues uno no lo valora, hermanos. O sea, dice, "Ah, está bien horrible la comida que me das, está bien chafa la ropa que me das, esta casa está bien fea", pero después cuando empiezas a madurar, crecer, pues empiezas a valorar. Entonces, a lo que voy con todo esto, hermanos, es que sí tenemos que conocer para valorar lo que Dios ha hecho a través de la historia. No, por eso les digo todo esto, no es tanto por otra cosa. Entonces, necesitamos, pues, valorar. A ver, aquí está el misterio, 6 veces. Estaba yo aquí buscando. 6 veces se repite el misterio. Entonces, si tú hiciste tu tarea, ahí lo pudiste haber visto, ¿no? Estas son palabras que se repiten. Y como te decía, ese es el misterio. Pero bueno, entonces Dios nos ha salvado a todos, hermanos. Tenemos que valorar de verdad que Dios nos salvó a todos. Vamos a leer, esto lo hice la vez pasada, pero me gustaría que me acompañaran. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 3. Creo que lo leímos la vez pasada, pero bueno, me gustaría que lo recordáramos y lo tengamos presente. ¿Quién me ayuda a leer
Efesios 2, del 1 al 3. Por favor, pueden ahí poner su micrófono y leerlo. ¿Quién me ayuda? Yo leo. A ver, Chío, duro y Venga, claro. Chío. 2 del 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Es el 3, ¿verdad? Todos vivimos así en el pasado. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así es. Entonces, bueno, la escritura, hermanos, nos tiene que dar bastante claros. Nos tiene que dar claros que, ¿de dónde venimos? ¿Y dónde venimos? Dice las escrituras que en otro tiempo estábamos muertos espiritualmente. Esto nos tiene que quedar claro, muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y eso debemos de tenerlo presente, que estábamos así, muertos, viviendo en nuestros pecados. ¿Muertos en qué sentido? No sentíamos. Yo, por ejemplo, en mis pecados, yo ya no me sentía mal. En mis mentiras, en mis engaños, en mis groserías. Yo llegué en mi conciencia, como dicen, se cicatriza, ya no me causa dolor, ya no me causaba mal, ¿no? La impureza sexual, el enojo, el odio, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me causaba ningún problema, yo ya vivía así, ya estaba acostumbrado a vivir así y estaba duro mi corazón, mi mente, etcétera. Y esta escritura me queda muy claro. Yo viví así y a cada uno de nosotros nos tiene que quedar claro de dónde Dios nos sacó. Ese es nuestro pasado. Y luego dicen Romanos, ¿no? Si uno no se siente tan mal, a veces uno dice, no, yo he escuchado a veces pláticas de hermanos y se los digo abiertamente, ¿eh? No, yo sí, estaba en el mundo, pero me iba bien, le echaba ganas, una buena familia y trabajo. Yo decía, bueno, pues yo no, definitivamente. Pero el que es alguien así es que no reconoce, no sabe, pareciera que no se ha visto al espejo espiritualmente. Dice las escrituras en el versículo 3 que en otro tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Alguien que no se ha vuelto a Dios, alguien incrédulo. Esa es una parte que a lo mejor no, no lo tocamos mucho, pero para Dios, un asesino, un narcotráfico, o sea, tú de los que tú veas, ay, este pecado es horrible, bueno, un incrédulo para delante de Dios es alguien así, alguien objeto de su ira, alguien que no cree en Él, que no se arrepiente, y es así, ¿no? Bueno, pues así estábamos. Entonces, que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, así estábamos. Pero ¿cómo es ese Dios? Con toda la ira y nos destruye otra vez como en el diluvio. Es interesante cómo qué Dios hizo. ¿Qué Dios hizo? En el presente. ¿Alguien puede leer el versículo 4 al 6, por favor? ¿Qué hizo Dios en el presente? En nuestro presente, pues. ¿Alguien lo puede leer igual que Chío, claro y fuerte? Yo, si quieres, Rodolfo. Adelante, Martita. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Amén. Es impresionante.
Ahora, yo lo sigo leyendo, hermanos, y ahorita que lo leía Martita, de veras me hace llorar, o sea, esta escritura, ¿no? Es impresionante cómo uno vivía y en vez de Dios actuar, pues como Él es justo, pues actúa con misericordia. Y recordemos que la misericordia, bueno, no es gratis. Jesucristo pagó por toda nuestra maldad, ¿no? Eso nos debe también quedar claro, si no es nomás de Dios, como Dios es muy bueno, Dios perdonó. Dios perdonó a través de Cristo que pagó todo nuestros pecados, ¿verdad? Pero mira lo que Dios hizo en su gran misericordia, hermanos. Eso nos tiene que cambiar la vida, ¿no? Digo, esto es para nosotros. No pienses en tu amigo, en tu familia, para ti. O sea, yo viví así y Cristo, Dios hizo esto, ¿no? Y luego, ¿para qué? Seguimos leyendo, ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo eso? ¿Alguien me ayuda a leer del 7 al 10? ¿Algún valiente? Valiente, hermana, hermano, alguien más que me pueda ayudar a leer. Yo, Muy fuerte. yo puedo leerlo. Adelante, adelante, del 7 al 10, adelante. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho y Él nos ha criado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo hasta ahí. Sí, hasta ahí, hasta el puro 10, Elda, muchas gracias. Bueno, gracias. A ver, déjame ver, aquí vamos a apagar el micro de quién. Ya. Para eso lo hizo Dios, ¿no? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino de que es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se jacte. Y ya luego viene la escritura que conocemos muchísimo, ¿no? Que somos hechura de Dios, somos una obra maestra, dicen otras versiones, ¿no? Somos una obra maestra. ¿Pero en qué sentido? A veces esta escritura la sacamos un poquito de contexto y soy una obra maestra. No, sí, si eres una obra maestra, si Dios ya te convirtió. Este es el contexto que tenemos. No es así de que, mira, vas pasando una, sí, en este sentido, ¿no? Esto que estamos leyendo, porque sí somos una obra maestra, somos de la creación de Dios, pero esto que estamos leyendo, en este contexto que estamos leyendo, estamos hablando de una manera espiritual. Y somos una obra maestra porque Dios nos rescató, ¿no? Dios nos salvó, nos perdonó, todo como éramos, ¿no? Entonces, esto nos tiene que quedar claro, hermanos, esto debes tenerlo presente. A Dios no se le olvida esto, ¿eh? O sea, que digas, no, no, o sea, para Dios es muy claro nuestro pasado, pero también nuestro presente y nuestro futuro. Esto también nos tiene que dar así, tenerlo presente. Y te va a llamar mucho la atención, fíjate, este patrón, fíjate, pasado, presente y la razón o el futuro o para qué, ¿no? Yo puse aquí, le puse la razón, eso es mío, ¿no? La razón, ¿para qué? ¿Razón de qué? Bueno, pues para mostrar, ¿no? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Dios nos ha rescatado en otras versiones también, en otras escrituras dice que para nosotros, nos ha salvado a nosotros para que nosotros mostremos su gloria a nosotros.
el mundo no ve a Dios, pero ve a los cristianos. Ve al que es creyente, hermanos. Entonces, de verdad que Dios, ¿recuerdas Mateo 5? Somos la luz, somos la sal de este mundo. Dios nos ha salvado para la alabanza de su gloria y para mostrar al mundo lo que la gracia que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Pero bueno, mira, fíjate, vamos a leer más adelante, reconciliados, reconciliación para los gentiles. ¿Recuerda quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Dios, los no israelitas, los no judíos, o sea, nosotros, ¿verdad? Y es maravilloso que Dios también tenía en su mira a los que no eran judíos, a los que no eran pueblo de Israel. Quería salvar Dios, reconciliarnos. Y alguien me ayuda y ves el mismo patrón. Tú lees y lees del 2, los siguientes versículos, del 11 al 22, que es lo que vamos a hacer ahorita, y ves el mismo patrón. Es impresionante. O sea, es claro que Dios quería mostrarnos algo en estas escrituras, ¿verdad? Alguien me ayuda a leer 2:11 y 12, por favor. Si hay alguien Yo, diferente para que participen, pero no hay ningún problema si alguien más, si yo los lo mismos. Ah, ¿quién? yo lo leo. Venga, Dayan, gracias. Es 11 y 12, ¿verdad? Nada más. Así es, correcto. Dice, unidad y paz por medio de Cristo. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios. Del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Hasta ahí. Creo que leíste un poquito más, pero está bien. Ok. Está bien. Pero bueno, vean, muchas gracias, Dayan. Mira, fíjense, o sea, otra vez, viendo el pasado, o sea, como que no se les olvide. O sea, creo yo, hermanos, leyendo la escritura, nos tenemos que recordar, tenemos que de verdad estar conscientes. Y hoy yo mismo estoy consciente que si me alejo de Dios, si no tengo una relación con Dios, mi naturaleza pecadora, que hoy la sigo teniendo, me consume, me va a derrumbar, me va a destruir. O sea, literalmente. O sea, no es que mi naturaleza pues, ya se fue, no. Estamos en un cuerpo terrenal y espiritualmente hablando de una naturaleza caída, donde queremos hacer todo lo contrario. Y seamos honestos, o sea, hay cosas que la Biblia nos manda y no lo queremos hacer. Es más, a veces ni queremos leer las escrituras. No. ¿Para qué, no? No quiero que me confronte, que me esté mandando cosas, ¿no? Entonces, bueno, recordar que antes nosotros no éramos pueblo de Dios, no lo éramos, o sea, y decía que incircuncisos, ¿no? Pero no éramos pueblo de Dios, segunda de Pedro también lo dice, ¿no? O sea, no éramos pueblo de Dios. Y bueno, y vemos el mismo patrón. Ok, no éramos pueblo, éramos incircuncisos, separados de Cristo. Eso también nos tiene que quedar claro. Cada vez que leamos las escrituras, hermanos, de veras, o sea, o sea, tenemos que aceptar esto que dice aquí. A veces dice, vivíamos separados en Cristo. Y yo escucho luego comentarios de antes yo no era discípulo, no era cristiano, pero yo estaba con Dios, Dios me cuidaba. Una cosa es que Dios en su gracia, en su gran misericordia, en su gran amor, cuide a todo el mundo, cuide hasta ateos, cuide, bueno, no es que cuide, sino que da su gracia, dice la Biblia, que hace nacer el sol para buenos y malos. Entonces, cuando alguien dice, no, pues es que Dios me da, pues sí, por su gracia y amor, pero eso no significa que te va a salvar al final, que seas salvo. Recibes bendición de Dios porque Dios es bueno, pero no te ve bien Dios. No, necesitamos estar bien con Dios, ¿no? Entonces aquí dice que los que no estaban antes estábamos separados de Cristo, literalmente. Entonces, bueno,
2, 13 al 15. Ahora, ¿quién me ayuda a leerlo? Mis queridos hermanos, ahora, ¿quién me ayuda a leer del 13 al 15? El Yo, presente. Rodolfo. Adelante. Venga, Eh, Martín. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. En sí mismo creó de las dos partes un solo hombre, un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Amén. Gracias. O sea, fíjense, o sea, es algo maravilloso. A mí me sigue impactando, ¿no? Cómo éramos y cómo actúa Dios. Y cómo actuó, ¿no? Ahora, antes estábamos lejos y ahora estamos cerca. Es lo que dice, por medio de quién, de nuestras buenas motivaciones, de nuestro buen corazón. No, por medio de la sangre de Cristo, dice ahí. Porque Cristo es nuestra paz. Y de un pueblo, bueno, perdón, de dos pueblos, de judíos, o del pueblo de Israel y de los no judíos, de los que no pertenecían, Dios ha hecho uno solo, reconciliándonos con Él y reconciliándonos con ese pueblo, ¿no? Pero, ¿qué hizo en el 15? Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Una vez escuché por ahí que si tú no entiendes bien el Antiguo Testamento, tampoco vas a entender el Nuevo Testamento. Y así se los voy a poner muy fácil, hermanos. Si viviéramos, ahora vamos a suponer un supón. Si fuéramos judíos, pueblos de Israel, y estuviéramos antes del Antiguo Testamento, para estar bien con Dios tendríamos que cumplir todos los mandamientos de la ley. Así. Fallas uno, ya no pasaste. Reprobado. No, no. Entonces, ahorita cuando nos dicen, no, pues Dios es amor y todo distorsionado. Pero hoy la nueva ley que tenemos es la que Jesús nos dijo, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Eso es todo, es lo que tenemos que hacer, pero sinceramente no es fácil. Necesitamos de Dios para poderlo hacer. Eso creo que no lo hemos repetido mucho, ahorita que estamos viendo el Sermón del Monte los domingos, hay que recordar eso. Dios nos manda a hacer esto, Dios nos manda a hacer aquello. ¡Ah, qué retante, qué difícil! El camino angosto, la puerta, hay que seguir, sí. Pero recuerda, pídele ayuda a Dios, porque solos no vamos a poder. Solos nos vamos a claudicar, vamos a caer, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hizo en el presente. ¿Y cuál es la razón, el propósito, para qué? Lo leemos en el versículo 16 al 22. Como eso ya está larguito, pues ¿quién lo leo yo para no tardarnos ya un poquito más? Se los leo yo. El 16 dice, ¿para qué lo hizo? Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. ¿Por qué tenemos acceso al Padre? Por Jesús. Nos tiene que quedar también claro esa parte. 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En él todo el edificio viene armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Nos tardaríamos muchísimo en profundizar cada versículo, ¿eh? De hecho, pues, estamos hablándolo muy
general, digámoslo así. Pero mira lo que Dios hizo, nos reconcilió, hizo la paz, ¿no? Hicimos la paz con Dios, o más bien Dios nos dio la paz para que estemos en paz con Él. Y lo hizo por medio de Jesús. Y ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino somos conciudadanos. Te digo que todas las promesas que tú lees en el Antiguo Testamento, que eran para judíos, para el pueblo de Israel solamente, ahora esas promesas también son para los demás, ¿no? Para la demás humanidad, para nosotros, hermanos. Y somos miembros de una misma familia, miembros de la familia de Dios. A mí, este tema de familia de Dios, recuerda qué es la familia de Dios. Ajá. ¿Qué es la familia de Dios, hermanos? ¿Qué es la familia de Dios? ¿Alguien me puede decir qué es la familia de Dios? ¿Quién es la familia de Dios? ¿Va a decir yo? Bueno, no, ¿quién es la familia de Dios? La iglesia, ¿no? Eso, la iglesia, hermanos. O sea, Dios ha hecho un plan y a veces, lamentablemente, por no entenderlo, menospreciamos el plan de Dios y menospreciamos la iglesia. A veces es, Dios me salvó, ya, yo y Dios. Bueno, Dios te salvó para que perteneciera, salvado, reconciliado, pero para pertenecer a su familia, a que estés junto con otros creyentes, discípulos, hijos de Dios. Dios quiere que estemos en familia y hay muchos cristianos, bueno, creyentes, vamos a decirlo así, que no entienden esto y menosprecian la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿O para qué hablo con los demás? Pues es el plan de Dios. Es el plan de Dios que estemos en su familia. Edificados sobre el mismo fundamento, los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Siendo Cristo Jesús la misma piedra que se va levantando para llegar a un templo. Somos un templo, todos juntos, no somos templos solitos, necesitan más piedras, ¿no? Para levantar ese templo. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Si entendiéramos esto, de veras que nos iríamos para atrás. ¿Cómo que Dios vive en mí? Dice aquí, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Profundizando un poquito más y con más escrituras, Dios habita en la iglesia. Hoy en la actualidad, Dios habita en la iglesia. También habita en todos lados, dice, ¿no? O sea, Dios es omnipresente. Pero Dios habita en el creyente. Dios habita en la iglesia. Y por eso hizo Dios todo esto. Todo el plan. Entonces, lo que quiero que vean es cómo, como que nos recalcan, mira, cómo eran, pero mira lo que Dios ha hecho y mira para qué lo es. Esto profundízalo. Podemos seguir hablando, hermanos, o sea, más y más y más, pero, y eso que nomás vamos en el 2, todos no vamos el 3 y todos no llegamos a la práctica, todos no vamos a llegar a, mira, ¿qué tenemos que hacer, no? Que ustedes ya lo saben, ¿no? Pero mira, estamos leyendo solamente pura enseñanza, pura doctrina, pero si nos queda claro esto, cuando tú llegues a la parte de imita a Dios, ¿cómo no voy a imitar a Dios? Si Dios me salvó, Dios me reconcilió, Dios me perdonó, Dios me agregó, me hizo conciudadano, me selló, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como todo eso nos saltamos, cuando estudiamos la Biblia contigo y tú, te voy a leer, bueno, te voy a leer Efesios 6, como a los jóvenes. Bueno, vamos a Efesios 6. Es que yo no sé, Efesios 6, hijos, obedezcan al Señor y no, porque Dios me manda a obedecer. Entonces, pues, leemos Efesios 6, Efesios 5 y tienes que hacer esto. No, pues no entendemos nada. ¿Por qué? ¿Para qué? No, me cuesta, ese Dios es bien mandón, ¿no? Pero cuando entendemos un poquito, porque esto es de verdad que nos cambia. Entonces, mis queridos hermanos, ya no les quiero dar más porque pues tienen que ir a cenar. Pero sí quería como recordarles, sé que lo leyeron, pero recordarles esta parte. Recibimos muchas clases, por eso me comentaban aquí, ya hay que llegar a Hechos 3, ¿no? Ya, ¿qué tenemos que hacer, no? Pero yo digo, no, pero
te voy a decir algo así, acá entre nos. Recibimos cada clase, cada martes, cada domingo lo que tienes que hacer. Ay, esto tienes que hacer, y esto. Yo, pues, yo me quedo, con respeto, yo me quedo mucho en ¿por qué? ¿Para qué Dios, qué Dios ha hecho, ¿no? Ya en consecuencia, pues uno lo hace, ¿no? Pero pues, con mucho amor, ¿no? A mí me da mucha risa, bueno, no risa, sino a veces cuando decimos, pon el corazón y ama a Dios, pero ¿por qué? No entiendo, pues, ¿qué ha hecho Dios? Hay personas que dicen, ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Por qué me pide eso? ¿Para qué? Pues no, pues hay que leer las escrituras para que veas lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer contigo, ¿no? Pero necesitamos mucha enseñanza, hermanos, necesitamos mucha doctrina y te aseguro, te prometo que Dios va a actuar en nosotros y nos va a ayudar a hacer lo que Él quiere, ¿no? A hacer su voluntad y nos va a costar mucho menos cuando lo entendemos, cuando Dios nos ayuda, ¿no? A entenderlo. No mandamientos duros, rígidos, que a veces lo mal interpretamos, ¿no? Entonces, pues les quería compartir eso, hermanos. Espero no haya sido muy, ya voy a detener aquí la grabación. Espero que no sea muy doctrinal y muy tedioso. A mí me ha cambiado la vida. Una vez lo compartí, se los vuelvo a compartir. Yo tengo 20 y tantos años en la iglesia. 20, ni sé ni cuántos, 25 creo. Y te voy a ser bien sincero, hermanos, muchas cosas me han costado así, muchas cosas así de que, ay, estas cosas a veces no las quiero hacer y esto, porque y he luchado con mis fuerzas, me ha costado mucho a veces hacer la voluntad de Dios, pero en este tiempo llevo pues, antes de la pandemia, he tenido la oportunidad, ¿no? De tomar algunos diplomados aquí en la iglesia misma, dándole gracias a Dios que me han compartido un poquito más y profundizando más en las escrituras. No solamente son esos cursos, no, sino profundizar. Me han llevado a profundizar más en las escrituras. Te voy a decir algo. Me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi visión. O sea, sí, estoy convencido de que Dios ha cambiado mi mente y hoy no te lo digo yo necesito seguir cambiando, pero me ha costado mucho menos. Ya no me cuesta como antes de que, no lo quiero hacer, no quiero hacer la voluntad de Dios y ahí voy casi con la cara así, o que me obligan, ¿no? Los líderes ahí, hermano, tienes que hacer yo, está bien, y ahí voy con gruñidos y así viví mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo, muchos años. Y también leyendo la Biblia bien poquito, profundizando casi nada. Pues así seguí hasta que gracias a Dios pude profundizar. Por eso yo les animo muchísimo a que ustedes profundicen. El plan que hizo Brandon Chio, de verdad lo hacen para su bien de ustedes, no para un plan ahí, pues, ¿qué hacemos? Pues bueno, mándales eso, a ver, no, realmente les va a cambiar la vida si lo hacen. Les compartí yo a los hermanos de Ágape, hay una escritura que me encantó, que bueno, ya, con eso termino, yo sigo hablando y hablando, a lo mejor ustedes quieren compartir algo, pero miren, les voy a compartir una escritura que está en Santiago, fíjense, yo hice el estudio inductivo, adivinen, en Santiago, con mi sector, yo no agarré Efesios porque dije, no, ese Efesios está bien, está, ¿cómo se llama? Un poquito, difícil, pero bueno, a ver, déjenme ver. Ay, ¿dónde está? A ver. Y bueno, yo lo hice en Santiago. A ver. Bueno, si alguien quiere, les comparto la escritura, esa me extravió ahorita. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Ahorita les digo la escritura para que me den tiempo de encontrarla. ¿Quieren compartir algo? Ya que termine la grabación. Si quieren irse a cenar, está bien. Tráiganse su sándwich, su café, lo que quieran. Si quieren comentar algo, pues, bienvenidos. Su comentario. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Yo, Rodolfo, Adelante. pues darte gracias por la clase.
Una parte que me impactó que decías es, pues, una mala lectura da un mal conocimiento, ¿no? Entonces, esa parte así como que, pues yo te soy honesta, no soy tan profunda en la Biblia, ¿no? Así como que, siento que, pues sí me impacta, ¿no? Así como los versículos y demás, pero pero pues me falta mucho, ¿no? Para llegar así como que al mensaje realmente y pues gracias, ¿no? Como, pues ahorita lo que que compartimos